Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lucas Molinari. Hoy no tenemos, decía, al profe Rodrigo Ávila Huidobro porque está en otro compromiso como Universidad de Avellaneda junto a la Universidad de Córdoba. Y tenemos el gustazo de estar en este conversatorio de Malvinas y Salud. Hoy tenemos a Fernando Canjiano, que él es veterano de Malvinas, ex soldado, de profesión psicólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, autor del libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, que analiza el fenómeno de la desmalvinización en la posguerra. Y también María Sofía Vasallo, ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Comunicación Social, también investigadora del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús y del Instituto de Investigaciones y Documentación Histórica del Peronismo de la Universidad de La Matanza, ¿no, Sofi? También de la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, antes de arrancar y darle la palabra a Sofía y a Fernando, le pedimos ahora sí a Maxi, a Migue, a Sergio, bueno, si le quieren dar la bienvenida, y después la idea es 2 exposiciones, primero Fernando, después Sofía, y abrir, por supuesto, a las preguntas, a poder conversar, y decirles que tanto este conversatorio como el que vamos a tener el 10 de junio con Jorge Rashid van a ser elementos para el trabajo final integrador que van a hacer en grupo. Bueno, Miguel, Maxi, Sergio, quien quiera tomar la palabra. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy el secretario de la Asociación Combatiente Malvinas de Avellaneda y le agradezco a Fernando por haber aceptado la invitación que le hizo el profe, lo mismo que a María Sofía Vasallo, para interiorizarnos de los temas que vamos a hablar, que es el tema salud, ¿no es cierto? Bueno, mi nombre es Estigarribia Maxi, soy el presidente de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas y me sumo al saludo de Miguel y veo que tanto Fernando como María va a ser muy interesante porque hay cosas que uno se puede enterar, uno se puede informar, ¿no? Que esa es la intención de este Zoom, ¿no? Así que bienvenido a los dos y bueno, a todos los compañeros que están en la reunión, ¿no? No te escuchamos, Sergio, fíjate el micrófono. Está mudo, está mudo. Ah, pues claro, lo tenés muteado. Ahí está, perdón. Ahora sí, buenas tardes, mi nombre es Sergio Simabuku, yo también soy integrante de la Asociación Combatientes de Malvinas de Avellaneda, y bueno, agradecerles también la participación del conversatorio, porque también es para aumentar el conocimiento y la información que nos van a brindar, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Fernando, todo tuyo. Bienvenido, gracias a todos, digamos un saludo a los estudiantes, a los jóvenes, un agradecimiento especial a los organizadores del evento. Yo siempre celebro la oportunidad de desarrollar, de organizar encuentros, eventos, en donde se dialogue y se converse sobre la cuestión Malvinas, particularmente cuando participan pibes jóvenes, ¿no? La gente joven que, digamos, yo a veces pienso, ¿cómo verá un joven el tema Malvinas, ¿no? Y en principio digo, pasaron casi 40 años, ¿no? Con lo cual, lo que para nosotros es un hecho actual o que lo tenemos fresco en la memoria y además estamos en esto, participamos, lo vivimos intensamente. Para un joven es un acontecimiento lejano en el tiempo, cada vez más lejano, y que lo ve como un hecho histórico, seguramente, y que necesita imperiosamente establecer una conexión, un nexo entre lo que pasó en el 82 y lo que pasa hoy, ¿no? Si bien esa conexión existe porque las Malvinas siguen siendo un enclave inglés, hay una fortaleza militar, todos sabemos la importancia estratégica que tiene esa zona, todos sabemos los recursos naturales que hay ahí, y la importancia geopolítica que tiene ese espacio geográfico, eso es algo que está claro, pero, digamos, a mí siempre me interesó estudiar el tema Malvinas en todo su desarrollo, desde el 82 hasta hoy,
y tratar de establecer algún grado de comprensión de cómo lo que sucedió en la Argentina en estos casi 40 años tienen al fenómeno de Malvinas como un aspecto que está presente, ¿no? Yo le di el nombre, en realidad es un nombre que existe y que las organizaciones de veteranos de guerra lo han acuñado hace rato, que es el fenómeno de la desmalvinización, ¿no? A mí me parece que lo que pasa hoy en la Argentina, digamos, el retroceso que hubo en los últimos 40 años en materia de reivindicaciones populares, de defensa de nuestra soberanía, más allá de las contingencias políticas de cada etapa, ¿no? Pero si uno lo ve en perspectiva, indudablemente en materia de soberanía nacional, en materia de derechos populares y soberanos, la situación actual es peor que la de hace 40 años, ¿no? Hemos perdido en todo este tiempo, hemos perdido nuestras empresas o gran parte de nuestras empresas, hemos perdido conciencia nacional, hemos resignado un montón de derechos sociales y derechos populares. Y a mí siempre me interesó establecer un nexo entre ese fenómeno, este retroceso de estas 4 décadas, y el proceso de desmalvinización como un componente necesario para poder explicar ese retroceso. Por supuesto que no es el único, porque los fenómenos sociales son plurideterminados, pero indudablemente una sociedad malvinizada no hubiera tolerado las cosas que en estos 40 años pasaron por al lado nuestro y con un bajo nivel de resistencia social, ¿no? O por lo menos no todo el que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Yo escribí un libro, alguien lo mencionó acá, tratando de explicar todo esto, pero bueno, como el tema de hoy, digamos, que nos convoca es el tema de salud y Malvinas, voy a tratar de poner el eje en ese aspecto, ¿no? Antes de, digamos, de meterme en eso, una cuestión que a mí siempre me llamó la atención y que yo en todas las intervenciones que tengo trato de subrayarlas, es que yo soy profesor de la universidad, como decían, desde la Universidad de Buenos Aires, desde hace muchos años, y realmente es llamativo, sorprendente, la ausencia del tema Malvinas en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, ahora últimamente quizás se organizaron algunos eventos, algunas instancias, pero durante décadas el tema Malvinas fue un tema ausente de la universidad. Y yo soy profesor no en la Facultad de Ingeniería, soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Todos sabemos que una guerra es un fenómeno esencialmente social, ¿no? Por lo tanto, la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales debería ser el ámbito adecuado como para discutir y debatir este tema, ¿no? Particularmente en una universidad que yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de visitarla alguna vez, pero todo aquel que haya pasado por el viejo edificio de Marcelo T. de Alvear o el más nuevo de la calle Santiago del Estero, en Constitución, habrá observado que allí se organizan toda clase de eventos, toda clase de foros, congresos, se discute todo, desde el termidor soviético de la época de la Revolución de Octubre hasta Sierra Maestra, ni hablar la década del 70, el terrorismo de Estado, todos temas que, por supuesto, está bien que se discutan, está bien que se analicen, está bien que se debaten, porque todo debate es, en principio, positivo, pero llama la atención, digamos, que en ese ámbito el tema Malvinas es un tema ausente, un tema que prácticamente no se discutió. Varias veces me ocurrió de alumnos que cursaban, por ejemplo, la carrera de ciencia política, que me decían que nunca habían hablado de Malvinas, o se había visto de un modo tangencial, de un modo absolutamente secundario. Esto es, en principio, contradictorio con las propias afirmaciones de muchos cientistas sociales que afirman que la guerra de Malvinas fue uno de los grandes acontecimientos de la historia argentina. Es decir, tomando el siglo XX, por lo menos, uno podría situar 2 o 3 grandes hechos políticos que cambiaron un poco el desarrollo del país. Quizás el 17 de octubre del 45 seguramente fue uno de ellos, el Cordobazo probablemente haya sido otro, y la guerra de Malvinas fue otro de esos eventos. Y paradójicamente, digamos, o no tanto, esa cuestión no es debatida en el ámbito en donde se debe discutir. La razón, bueno, yo creo que es muy fácil de comprender, ¿no? El tema Malvinas es un tema que tiene un contenido objetivamente disruptivo
para la relación que la Argentina tiene con las grandes potencias internacionales, particularmente con Estados Unidos y con Inglaterra. Es decir, Malvinas, más allá de la voluntad de la dictadura militar que llevó adelante el conflicto, indudablemente no hay duda de que produjo un quiebre en la relación, que luego se restableció, pero que objetivamente produjo una situación impensada, digamos, hasta el día 1 de abril, ¿no? Hasta el 1 de abril de 1982, la Argentina era un país normal, entre comillas. ¿Qué significaba normalidad en esa época? Bueno, había una dictadura militar liberal, oligárquica, cuyos jefes eran, por un lado, Galtieri, que representaba a los sectores más pro-norteamericanos dentro de la dictadura; por otro lado, Roberto Aleman, que era un personaje que quizás los pibes jóvenes no los conozcan, pero en el que era una especie de caballo de aquellos tiempos, es decir, era un representante directo de los intereses financieros internacionales, era el ministro de Economía, se disponía a aplicar en la Argentina el programa económico que ya se había aplicado en Chile con Pinochet y que se estaba desplegando con Chile Pinochet. Y en el medio de todo este proceso de normalidad semicolonial, para llamarlo de alguna manera, se produce Malvinas. Indudablemente quienes desarrollaron y llevaron adelante la ocupación jamás imaginaron lo que se iba a desatar, digamos, a partir de la guerra, ¿no? ¿Qué fue lo que se desató a partir de la guerra? Una gigantesca movilización social de apoyo a la causa nacional, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina, hechos impensados, como por ejemplo el canciller argentino Costa Méndez visitando La Habana y compartiendo con Fidel Castro reuniones y estrategias; la revolución sandinista, joven revolución que recién se había generado, apoyando activamente a la Argentina; toda América Latina apoyando a la Argentina, a excepción de Chile, pero bueno, en el Chile de Pinochet, seguramente si uno hablaba con un chileno de entonces, quizás con los padres de los que ahora llevaron adelante esta enorme movilización social que vimos en los últimos tiempos, seguramente esa gente apoyaba a la Argentina, aunque la dictadura no. Y me parece que el sistema dominante en la Argentina se vio en un brete, ¿no? Se vio en un brete, porque por un lado, digamos, tenía que apoyar a la reivindicación argentina, porque era una reivindicación histórica, pero al mismo tiempo empezó a tomar conciencia del peligro que representaba esta situación y del giro político que se había producido como consecuencia de... Entonces, digamos, como siempre ocurre, el sistema de poder trata de reproducirse y legitimarse. Cuando terminó la batalla de Malvinas, se inició un proceso de vaciamiento de la causa nacional, un intento de sofocar cualquier perspectiva de salida patriótica, de convertir Malvinas en una especie de locura irresponsable, un sinsentido, ¿no? Y ese proceso, bueno, que yo trato de relatarlo en el texto que escribí, que tiene distintos componentes, ¿no? Me parece que yo en el libro hago alusión al fenómeno de los suicidios, ¿no? Que es un fenómeno dramático entre los excombatientes, y trato de establecer un nexo entre este fenómeno de la desmalvinización, del vaciamiento de sentido, digamos, de la cuestión Malvinas, y el desarrollo de cuadros de depresión aguda, autopunitivas, fenómenos de neurosis postraumática, digamos, como se la conoce, en fin, de patologías entre la población de veteranos de Malvinas que no pueden desligarse, digamos, de este vaciamiento de sentido, porque indudablemente cuando uno piensa la neurosis postraumática, ¿no? La neurosis postraumática como entidad, digamos, psicopatológica, nació en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Como consecuencia de los innumerables conflictos militares en los que participaron los países del primer mundo, ¿no? Los países civilizados de la Tierra. Ellos mismos desarrollaron este concepto de neurosis postraumática. Y cuando uno piensa en la neurosis postraumática, normalmente la asocia al soldado de Vietnam, ¿no? El soldado que estuvo combatiendo, produciendo atrocidades, digamos, haciendo toda clase de barbaridades, sin ser consciente de lo que hacía, digamos, sin un verdadero compromiso con la causa que estaba llevando adelante.
tomando esa referencia, uno podría decir, el vaciamiento de sentido que provocó este fenómeno de la desmalvinización trajo aparejado el hecho de que muchos veteranos de guerra encuentren que fueron, por las circunstancias, tuvieron que matar y vieron morir a sus compañeros, ¿no? Por las circunstancias propias de la guerra, de pronto sientan que todo ese esfuerzo no tuvo ningún sentido, porque ese era el mensaje que se le transmitía. El mensaje que se transmitía era: la guerra fue una locura, fue una maniobra de una camarilla militar que quería perpetuarse, ¿no? Gracias, aunque no se decía explícitamente, el mensaje que se transmitía era un poco la tesis británica, la tesis de Margaret Thatcher. Gracias a Dios que perdió la guerra la Argentina, porque de esa manera se pudo recuperar la democracia, es decir, la democracia se la debemos a Margaret Thatcher. Entonces, digamos, inmediatamente esta pérdida de significado del sentido es natural, es lógico que genere en el veterano de guerra, otra vez que vio morir a sus camaradas, que tuvo que padecer hambre, frío, etcétera, que sufra un cuadro de depresión profunda, digamos, como consecuencia de este sinsentido construido, porque en realidad la guerra de Malvinas tuvo un sentido histórico, tuvo un mensaje, tuvo una impronta, deja una enseñanza muy rica, y que las jóvenes generaciones tienen que tomar y tienen que llevar adelante. Dejó grandes enseñanzas. Yo puedo relatar, digamos, como para profundizar este tema de la salud, ¿no?, en Malvinas, una experiencia personal que tuve. Yo trabajaba, bueno, acá Miguel Ángel también estuvo en ese momento. Yo trabajaba en Entel. Entel era la empresa para los jóvenes, era la empresa de telecomunicaciones anterior a la privatización, ¿no? En el año 90, el menemismo, la primera privatización que llevó adelante con María Julia Alzogaray fue la de la empresa de telecomunicaciones, que se pasó a llamar Telecom y Telefónica, ¿no? Antes de esas empresas estaba Entel, que era una empresa única de telecomunicaciones. Entel, como todas las empresas del Estado, tenía una gran cantidad de excombatientes, tenía alrededor de 700 excombatientes. ¿Por qué? Porque había una ley de protección a los excombatientes que se conquistó gracias a la organización y gracias a la lucha, que entre otras cosas le daba prioridad a los excombatientes en el ingreso a las empresas públicas, ¿sí? Estos 700 excombatientes de Entel estaban organizados en una comisión, y esa comisión planteó a las autoridades de la empresa una cantidad de reivindicaciones. Una de ellas era la realización de una especie de relevamiento psicofísico de los 700 excombatientes para hacer un diagnóstico de qué situación se encontraban. Yo, como ya estaba recibido de psicólogo, no hacía mucho, pero ya era psicólogo, me integré a ese equipo interdisciplinario de salud que se ocupó de realizar esta tarea. Por supuesto que me focalicé en la cuestión psicológica, la cuestión de la neurosis postraumática. Para eso se desarrolló un instrumento específico que trataba de indagar entre los excombatientes la existencia o no de esa neurosis postraumática y el grado de remisión que presentaba, es decir, si se estaba retirando gradualmente en aquellos en los cuales el proceso más agudo había pasado. Se hizo una investigación, yo no sé, bueno, los alumnos supongo que yo sé que estudian distintas carreras, seguramente habrán estudiado, probablemente hayan cursado la materia metodología de la investigación, y hayan visto que en metodología siempre se establece una distinción entre las investigaciones de tipo cuantitativas y las investigaciones de tipo cualitativas, ¿no? Las cuantitativas son aquellas que buscan números, que aplican la estadística, que buscan cuantificar los fenómenos. Las cualitativas, en cambio, apuntan a buscar a comprender el fenómeno en su especificidad, en su profundidad, en su significado, ¿sí? Y nosotros hicimos una investigación cuantitativa, es decir, a través del instrumento que desarrollamos, cerrado, parametrizado, se descubrió que había un porcentaje, en realidad no se logró hacer, no pudimos hacer la parte final de todo el proceso, que era la más rica, si se quiere, que era el análisis de los datos, digamos. No lo pudimos hacer porque en el medio se privatizó la empresa, ¿no? Cuando se privatizó la empresa, este equipo interdisciplinario del cual yo formaba parte se fracturó. Algunos fueron para Telecom, otros fueron para Telefónica. Y la tarea quedó inconclusa, todo el material quedó inconcluso y no se pudo procesar esa información. Esto lo menciono también para que
tengamos en cuenta los perjuicios que significó la privatización, no solamente en el plano económico, estrictamente económico, porque perdimos un resorte fundamental para el desarrollo del país, sino además en estas cuestiones sociales, ¿no? Estos trabajos que las empresas públicas desarrollaban, la nuestra y seguramente la de otros, las empresas públicas desarrollaban porque era parte de su actividad, ¿no? De su actividad, de su conciencia pública, digamos, y social. Todo eso, por supuesto, quedó de lado bajo la lógica de la rentabilidad y de la ganancia que se impuso con las empresas privatizadas. Pero bueno, volviendo, todo ese material quedó, digamos, sin procesar, pero a grandes rasgos, alguna información preliminar que nosotros obtuvimos fue que alrededor del 20% de los relevados todavía presentaban algunos síntomas de la neurosis postraumática. Ahora bien, si uno tuviera que hacer un análisis más cualitativo de este fenómeno, no cuantitativo como el que se hizo, sino más cualitativo, uno debería adoptar lo que se conoce en el campo de la metodología de la investigación, una visión holística del problema. ¿Qué significa una visión holística del problema? El problema entendido en sus múltiples determinaciones. Es decir, el problema en este caso de la salud de los veteranos de guerra, referido a factores de índole personal de cada veterano de guerra, que tiene que ver con su propia experiencia, con su propio aparato psíquico, digamos, con su propia estructura de personalidad, que eso le puede permitir, digamos, elaborar mejor o peor la experiencia. Pero además, esta visión holística incluye factores de orden social. La salud es siempre una salud psicosocial, ¿no? Digamos, la salud mental y la salud humana y todo en la vida humana tiene un componente social de interacción con el entorno, con la realidad que nos circunda, etc. Si uno incluyera ese factor social en el tema de la salud, no puede dejar de lado este fenómeno de la desmalvinización que decía antes. Entonces, este fenómeno de la desmalvinización y del vaciamiento de sentido de Malvinas fue un componente que seguramente, sumado a las propias falencias individuales que algunos compañeros, algunos veteranos pudieran tener de sus propias experiencias personales, seguramente ambos factores, internos y externos, contribuyeron a que se produzca un cuadro de neurosis postraumática que eventualmente pudo dar lugar a algún tipo de patología, en caso extremo, una situación de suicidio, ¿no? Con este relato, digamos, rápido que hice, lo que quiero mostrar es cómo a veces factores de orden social, históricos, que tienen un componente ideológico muy, muy fuerte, son determinantes en la vida individual de las personas, ¿no? Porque uno a veces tiende a pensar los factores ideológicos como cosas que están en el cielo, ¿no? Que están ahí arriba, en el campo de las ideas, en el mundo de las ideas. Entonces nos dedicamos a debatir, discutimos, ¿no? Y después terminamos, cerramos todo y volvamos a casa. No, lo que pasa ahí arriba nos pasa a nosotros también, porque nosotros somos seres sociales, estamos constituidos como seres sociales. Por lo tanto, en un ambiente, yo por ejemplo, no me podría imaginar hablar de suicidios y de neurosis postraumática en los soldados, por ejemplo, que liberaron Argentina y América Latina en las guerras de la independencia del siglo XIX. A algunos se le ocurriría plantear, por ejemplo, que un soldado de San Martín y Bolívar sufría neurosis postraumática. Seguramente no, es casi impensable. ¿Por qué? Porque uno asocia esa experiencia bélica, la asocia con la liberación nacional, la unidad de América Latina, la lucha contra la opresión, ¿no? Entonces es inimaginable pensar en neurosis postraumática. La neurosis postraumática uno la asocia naturalmente a experiencias bélicas en donde el que está, el que va, el soldado, el veterano en este caso, está ahí a desgano, a disgusto, está obligado, es un niño, un chico indefenso, que está como una especie de oveja, digamos, de grupo de ovejas descarriadas y que son maltratadas y sometidas al escarnio por su jefe, ¿no? Que es un poco la idea que lamentablemente se desplegó, porque digo lamentablemente porque en ese imaginario social sobre Malvinas, contribuyeron muchos compañeros del campo popular que tuvieron un enfoque equivocado y quizás influido también por el clima de la época, ¿no? Hablamos de la década del 80, 90, ¿no? Crearon como una especie de atmósfera
que si yo les preguntara a los pibes que están acá presentes qué imaginario tienen, qué opinan de un soldado de Malvinas, seguramente muchos de ustedes deben pensar que los soldados de Malvinas fuimos maltratados, torturados, éramos chicos indefensos, ¿no? Y la verdad es que eso no fue así. Puede haber ocurrido en algún caso, ¿no? Indudablemente los casos de vejámenes, eso existieron, ¿no? Pero fueron casos minoritarios, digamos. La gran mayoría de los que estuvimos en Malvinas teníamos una conciencia nacional, digamos, había un clima de compromiso patriótico, sabíamos qué es lo que estábamos haciendo ahí. Lamentablemente, los cuadros de oficiales y suboficiales incurrieron en muchos errores, uno de los cuales, quizás el más importante, es no haber contribuido a esclarecer. Nosotros éramos jóvenes, teníamos 18 años, recién empezábamos a vivir, y la tarea de un jefe, de un líder de grupo, entre otras tantas, es la de esclarecer a sus colaboradores, a sus subordinados, sobre el significado de lo que está realizando, ¿no? Yo, por lo menos en mi unidad, más allá de la retórica medio vacía que se circulaba, mi unidad nunca, ningún jefe, ningún suboficial, ni oficial, se reunió con nosotros para explicarlo la naturaleza del conflicto que estábamos viviendo, quiénes eran los adversarios o los enemigos, a quién teníamos enfrente, por qué era importante la cuestión Malvinas, la raíz histórica del problema, la historia, ¿no? Nunca lo recibimos. Probablemente porque ni ellos mismos lo sabían, ¿no? Seguramente ni los oficiales ni los oficiales conocían la historia del problema Malvinas. Porque en definitiva el ejército argentino, el ejército que fue a Malvinas, era un ejército contradictorio. Por un lado fue a Malvinas, combatió, pero por otro lado había oficiado de guardián interno de los intereses norteamericanos durante toda la dictadura. Es decir, el terrorismo de Estado, en definitiva, ¿qué fue? Fue el despliegue de una política de exterminio físico para aplicar el programa del FMI, de los grandes grupos financieros y demás, ¿no? Y si uno va más atrás, digamos, el ejército argentino, desde el 55 por lo menos en adelante, estuvo dominado, hegemonizado por una camarilla liberal, oligárquica, ¿no? Por lo tanto, los cuadros militares, en general, por supuesto que hubo muchas excepciones, felizmente, en general se habían educado, se habían formado en una ideología occidentalista, pro-norteamericana, en donde el enemigo era Chile y Brasil, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo hice el servicio militar, las prácticas que hacíamos, seguramente a Miguel y a Sergio y a Maxi les habrá pasado lo mismo, los ejercicios que hacíamos, el adversario imaginario era Chile, eran los chilenos o los brasileños, no eran los ingleses y los norteamericanos, ¿no? Eso refleja, digamos, una ideología, ¿no? Entonces, digamos, no sé cuántos minutos pasaron, por ahí me excedí un poco, no lo sé, pero bueno, digamos que para sintetizar, después me gustaría las preguntas, la reflexión de los compañeros, pero digamos para sintetizar, creo que la cuestión, si uno piensa en la salud del veterano de Malvinas, en la salud psicológica, mental del veterano de Malvinas, no puede disociar esa salud de lo que pasó en la Argentina desde el 82 en adelante. Es decir, la construcción social, la representación social, como dicen ahora, la narrativa que se construyó sobre Malvinas, que en general le asignaba al soldado, al veterano, el rol de chico de la guerra, ¿no? Del chico de la guerra, y al oficial y suboficial el sádico que disfrutaba maltratando a sus soldados. Esa narrativa fue muy perjudicial, muy contraproducente, muy negativa para poder elaborar satisfactoriamente la experiencia bélica, porque dejaba al soldado en un lugar de sinsentido, ¿no? ¿Para qué fui allá? ¿Para qué vi morir a mis compañeros? ¿Para qué yo quizás tuve que matar también? Si al final todo eso era una cosa que no tenía ningún significado, que fue una locura de un tipo que quería perpetuarse, no tiene ninguna significación. Entonces, esa construcción, ese relato, esa narrativa desmalvinizadora, que indudablemente yo no tengo ninguna duda que detrás de esa construcción estaban los intereses ingleses y norteamericanos, ¿no? Que además lo dicen, además si uno presta atención, cada vez que se discute el tema, algún tema que tenga una relevancia importante para los intereses nacionales, ¿no? En donde se pone en juego la soberanía nacional, ustedes habrán escuchado a los
voceros del poder decir no hay que malvinizar el problema, ¿no? Esto aparece mucho cuando se discute el tema de la deuda externa, o ahora cuando se está discutiendo el tema de la soberanía en el Paraná, en la ruta fluvial del Paraná. Inmediatamente lo que dicen es no, no malvinicemos el conflicto. ¿Qué significa no malvinizar? Traducido al lenguaje criollo, el buen criollo. ¿Qué significa malvinizar? Significa defender los intereses del país. Es decir, cedamos todo lo que quieren no nos pongamos firmes con la deuda externa. Hagamos lo que se puede, es decir, despleguemos un poco la lógica esta del posibilismo, ¿no? Es decir, asumamos que somos un país dependiente, asumamos que somos un país pobre, un país débil, y que el mundo está dividido en grandes potencias que tienen la hegemonía y que controlan, y nosotros nos toca, digamos, someternos, subordinarnos, porque de esa manera vamos a obtener alguna migaja, algún beneficio, ¿no? Esa es un poco la lógica en eso radica, a eso se resume, en eso se resume toda la política internacional de los gobiernos liberales. Si uno analiza la política externa del macrismo, por ejemplo, para tomar un ejemplo cercano del tiempo, se reduce a eso, a acomodarse, digamos, a hacer un seguidismo ciego a las propuestas y a los intereses de los poderosos del mundo, bajo la premisa de que si hacemos eso vamos a tener algún tipo de beneficio, ¿no? Eso es lo que ellos estudian, eso es lo que ellos aprenden en estas grandes universidades donde se educaron todos. Todos ellos no se educaron en la Universidad de Avellaneda, no se educaron en la Universidad de Lanús, tampoco en la de Buenos Aires, se educaron en Harvard, en Oxford, en Cambridge, ¿no? Y ahí aprendieron que nosotros somos un país pobre, que tenemos que someternos, ¿no? Ese es el mensaje, esa es la educación formadora de conciencias coloniales que aprenden en las grandes universidades del imperio, ¿no? En definitiva. Para cerrar esta intervención, yo creo que para analizar Malvinas hay que hacer lo que alguna vez propuso Arturo Jauretche. Hay que desaprender todo lo aprendido, hay que desaprender todo lo aprendido y hay que barajar y dar de nuevo. Hay que volver a repensar el fenómeno Malvinas sin las ataduras que nos impusieron 40 años de desmalvinización, de mitología, de mentiras, de verdades a medias, de falsedades, en donde nosotros éramos los chicos, los oficiales eran los malos, y los ingleses eran, aunque no se dice explícitamente, porque eran los que menos mal que ganaron la guerra, porque si no la ganaban teníamos a Galtieri durante 45 años más, ¿no? Un poco ese es el mensaje que se transfiere, yo creo que tenemos que romper con eso y el deber de las jóvenes generaciones es, digamos, en todo caso, que nosotros les transmitamos a ellos esta concepción, esta visión del conflicto y que discutamos democráticamente, como se debe discutir, cuáles son las mejores medidas para llevar adelante el objetivo estratégico que tenemos, que es la recuperación de las Malvinas y de todo el espacio geográfico circundante a las islas, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué, si quieren, después haremos preguntas. Gracias, Fernando. Bueno, pasamos, si te parece, a María Sofía y después abrimos a las preguntas. Mari, te escuchamos. Bueno, yo recibí con mucha alegría la invitación a participar de esta clase. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Por varias razones. En primer lugar, porque para mí es un gran honor compartir esta clase con Fernando Cangiano, quien combatió por recuperar nuestras islas en 1982 y durante la posguerra ha producido artículos, libros que son instrumentos fecundos y eficaces en lo que nosotros creemos que es una disputa central por la soberanía, que es la batalla cultural que se libra en los corazones y en las mentes de los argentinos. También sé del compromiso que Lucas Molinari tiene con la causa Malvinas, tanto como docente como comunicador. Y además me siento muy a gusto en esta materia que se propone realizar efectivamente los objetivos que en muchas universidades solo quedan en la letra muerta de las declaraciones de principios institucionales. Esta idea de
articular docencia, investigación y extensión y ponerlas al servicio de la solución de los problemas nacionales, de la atención de las necesidades sociales, y que además toma el compromiso social universitario como parte necesaria de la formación integral de los estudiantes. Así que muchas gracias y voy a ver si puedo presentar algunas imágenes para contarles. A ver, no me está funcionando. Acá está. ¿Ven ahí lo que estoy presentando? No, todavía no. No, no se está viendo. No, te vemos a vos. A ver, ¿Querés pasarme? a ver, lo apruebo una vez más y ahí está. Ahora creo que lo voy a lograr. ¿Ahí Ahora, se ve? sí, ahí se ve. Sí, ahora sí. Ahora Bueno, les cuento. En el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que nació en el 2009, surgió a partir del trabajo común entre la Comisión de Familiares de Caídos de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, e integra el conocimiento producido por las organizaciones de veteranos y familiares con el propio del ámbito académico. Ha acompañado a los familiares en sus duelos personales y colectivos y en la producción de materiales y acciones que actualizan y proyectan hacia el futuro la memoria de la causa de la defensa de la soberanía. Julio Cardoso, el fundador del observatorio, lamentablemente ya no está entre nosotros. Ha sido un pensador y un artista nacional, un poeta, un dramaturgo, cineasta, que nos ha dejado bien pertrechados y con un rumbo claro y definido. Nosotros en el observatorio tenemos cortos, películas, documentales, un museo virtual, una muestra de artes visuales, un manual, un cancionero, un programa de radio e incluso una obra de teatro. La mayoría de todo esto está disponible para el que lo quiera ver y lo necesite en los sitios de internet del Observatorio Malvinas Gunla y en la entrada Malvinas del Centro Ugarte. Así que pasen, vean y sírvanse de lo que les guste y les sea de utilidad. En la actualidad, con la conducción de César Trejo, ex soldado combatiente, continúa esta producción a un ritmo vertiginoso. En la Universidad Nacional de Artes, desde hace 9 años dirijo proyectos de investigación-acción que articulan la formación artística y el compromiso social, y el proyecto que ahora dirijo se llama Formación Artística y Compromiso Social 3, Institucionalización, Articulación y Fortalecimiento de Prácticas Educativas Solidarias en la Universidad. Y acá, en este proyecto, les quería contar que la experiencia de ustedes en la Universidad Nacional de Avellaneda es uno de los ejemplos fecundos de inclusión de prácticas de servicio a la comunidad en los diseños curriculares que nosotros estudiamos para aprender a imitar, porque en la UNA estamos todavía muy lejos de lo que ustedes ya hacen y que tienen como marca fundacional. Como decía recién Fernando, la cuestión Malvinas no es solo la guerra del 82, no es un invento de Galtieri y de la dictadura, sino que es uno de los grandes temas nacionales que se remonta a los orígenes mismos de nuestro país y que está directamente vinculada a nuestros problemas del presente. Antes de ser argentino, nosotros estábamos peleando contra los ingleses y eso de alguna manera forja nuestra identidad. Por eso, al conocer la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, muchos de los soldados de la clase 62 que ya habían terminado la conscripción se presentan voluntariamente, incluso antes de haber recibido los telegramas que los convocaban. En las cárceles de la dictadura, muchos presos políticos se ofrecen para ir a combatir voluntariamente y como no los dejan, organizan bancos de sangre para asistir a los combatientes. La Confederación General del Trabajo, que se había manifestado masivamente el 30 de marzo y había sido duramente reprimida por ello, encabezada por Saúl Ubaldini, vuelve a manifestarse el 2 de abril, esta vez
reclamando el respeto de la soberanía nacional en Malvinas y la soberanía popular en el continente. De esta manera, las organizaciones gremiales, políticas y sociales reconquistan una vez más el espacio público, se reencuentran, recuperan la calle y la plaza y celebran ese reencuentro al mismo tiempo que se manifiestan como sujetos activos del momento histórico. Malvinas no es solo un tema del pasado, sino que tiene una gran relevancia actual. Mientras yo hablo con ustedes, ahora mismo a 1900 kilómetros al sur, los británicos tienen sus poderosas bases militares en Malvinas que son una amenaza para la Argentina y para toda América del Sur. Desde ahí ocupan, controlan y explotan la tercera parte de nuestro territorio que incluye también nuestro mar. Es como tener el tercio de la casa ocupada. Esto puede comprenderse claramente en el mapa bicontinental actual, que es el mapa oficial de la Argentina. Nosotros tenemos un compañero geógrafo en el Observatorio Malvinas, Ernesto Dufour, que llama permanentemente la atención sobre esta cuestión, porque este mapa opera fuertemente en nuestra conciencia marítima y permite percibir con claridad la relevancia que de Malvinas y de la ocupación británica de las islas. La totalidad de nuestro territorio es de alrededor de 10.400.000 kilómetros cuadrados, de los cuales un tercio, es decir, 3 millones, se encuentra ocupado ilegítimamente por el Reino Unido, es decir, mucho más de los 16.000 kilómetros cuadrados que corresponden a la superficie terrestre de estos archipiélagos. Malvinas es una base clave que permite controlar y explotar los vastos espacios marítimos, insulares y continentales, ricos en recursos hídricos e hidrocarburíferos, y otros recursos estratégicos en un contexto de agotamiento de reservas a escala planetaria. Fíjense, el mapa es un signo, es decir, una representación del territorio. Nosotros en semiótica estudiamos los signos a partir de los cuales las comunidades humanas le dan sentido y comprenden el mundo. Un signo es entonces algo que está en relación de otra cosa y que se construye a partir de una selección de rasgos que siempre tiene que ver con un determinado punto de vista que está situado en el marco de una concepción determinada del país. Los mapas, en tanto signos, participan activamente en la legitimación de ese proyecto de país que representan. En el mapa clásico, en el que nosotros estamos acostumbrados, fíjense que el centro del país está en la provincia de Buenos Aires y en la región pampeana. La Antártida aparece fuera de escala como un cuerpo extraño yuxtapuesto. Este es el mapa clásico, el que corresponde al territorio nacional elaborado por las élites portuarias. Es el mapa concebido para una Argentina pensada como exclusivamente agroexportadora. En cambio, si miramos el otro mapa, el mapa bicontinental, el centro de la Argentina, el corazón de la Argentina, la provincia más grande es la provincia de Tierra del Fuego. Las islas son una especie de bisagra entre los dos continentes, el continente antártico y el continente sudamericano. La Antártida, las islas, están todos representados a la misma escala y esto permite dar cuenta de las amplias extensiones que tienen. Este es el mapa que representa a la Argentina como país marítimo y antártico y no solo como país agrícola-ganadero. Y a pesar de que este es el mapa bicontinental actual de la Argentina, aún está muy poco difundido, incluso a veces en los actos oficiales no aparece, o aparece el mapa anterior. Esto no es una cuestión menor porque determina el modo en que nosotros dimensionamos y concebimos nuestra casa común, la de todos los argentinos. Y aunque sabemos que la guerra no es el camino, reparar la injusticia de la usurpación, de la ocupación de este territorio, de nuestros territorios y de la expoliación de los recursos tiene que ver con la solución de una parte importante de nuestros problemas nacionales actuales.
Fíjense, esta cita de Julio Cardoso es una cita poética que, si ustedes me permiten, creo que sintetiza mucho más claramente que todo lo anterior lo que queremos decir con esto. Dice Julio Cardoso en Malvinas, cartografía de nuestros propios sueños. El cartógrafo anota lo que le interesa, en dónde hay agua, si el agua es navegable, potable, útil, dónde están los puertos, dónde están dispuestos los obstáculos, los pasos naturales, la calidad de las tierras, la población, sus defensas. Hacer un mapa es dibujar el teatro en donde el autor proyecta realizar un sueño. Por eso siempre es mejor guiarse con mapas hechos por nosotros mismos. Si el mapa que seguís no es el tuyo, es posible que sin darte cuenta termines trabajando para el sueño de otro. Como muestra y demuestra el profesor Marcelo Gullo, y también decía Jauretche, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Una de las dimensiones fundamentales de este sistema de dominación invisible es lo que en relaciones internacionales se llama poder blando y que en otras ciencias sociales asociamos al poder simbólico. Nos vamos a referir acá, una vez más, a la disputa por la memoria de Malvinas, a lo que se ha dado en llamar desmalvinización, en el marco de la cual se sitúa la convocatoria a deconstruir a los héroes. Con el nombre de poder blando, se entiende a la capacidad que tiene un Estado de obtener lo que quiere, atrayendo a otro para que asuman como propios sus objetivos. Gran Bretaña ha sido una de las potencias que mejor ha desarrollado el poder blando entre sus colonias y sus semicolonias. Como explica Frank Fanon, uno de los secretos de la dominación colonial consiste en entrenar al colonizado a pensarse y verse a sí mismo a través de los ojos del colonizador. Entonces, la disputa por el poder sobre las cosas, los territorios, los recursos naturales, los grupos sociales, también las naciones, se articula con la lucha por el sentido común, por la visión del mundo, que habilita y justifica determinadas relaciones de dominación. Por eso nosotros entendemos que la batalla fundamental es la batalla cultural. Como decía recién Fernando, la recuperación de las Islas Malvinas, contra y a pesar de las mezquinas intenciones de la Junta Militar, actualiza la causa de la defensa de la soberanía que atraviesa la historia nacional y la ruptura de la deferencia, es decir, de las relaciones de subordinación con Gran Bretaña y las grandes potencias. Enrique Oliva, quien fue corresponsal en Londres durante 1982, dice que en esas 10 semanas del conflicto armado, Argentina conmovió al mundo, internamente se unió como nación y conquistó la admiración de todos los pueblos de la tierra en una lucha heroica y desigual contra el colonialismo. Esta actualización de la tradición histórica en la acción popular es la que convierte la mezquina maniobra de un dictador en una misión colectiva anticolonial con un gran potencial movilizador. Los británicos lo advierten de inmediato y actúan en consecuencia. En la entrevista del 5 de abril de 1982, la primer ministra Margaret Thatcher dice: si este tiene éxito, habrá otros ejemplos en otro lugar. Sin eufemismos, Winston Churchill, nieto, periodista y político, afirma: a los argentinos hay que revolcarlos en la humillación para que nunca jamás piensen en pretender territorio británico. Y Woodrow White, uno de los voceros de Margaret Thatcher, sostiene: hay que lograr que hasta los niños no vuelvan a pensar más en las Falklands, imponiéndoles el pago de esta loca aventura. La primer ministra Margaret Thatcher presenta a Gran Bretaña y al mundo la respuesta bélica inglesa a la recuperación argentina de Malvinas como una guerra, como una cruzada de la democracia británica contra la dictadura argentina, una guerra de liberación de los oprimidos que adhieren al nazismo argentino. Es decir,
Las Fuerzas Armadas británicas vienen al Atlántico Sur no solo a liberar al pueblo argentino de la dictadura, sino también de sí mismo. Y en esta cruzada por los supuestos ideales democráticos, Margaret Thatcher se vale de los servicios del dictador chileno Augusto Pinochet, a quienes le agradecerá los servicios prestados en 1982, varios años después. Nosotros estudiamos en el Observatorio Malvinas los orígenes británicos de lo que Fernando llama las onceras sobre Malvinas. Estos son los supuestos integrados al sentido común de muchos argentinos, a través de los cuales los habitantes del país invadido asumen como propio el punto de vista de la potencia invasora. En un trabajo reciente demostramos que durante la guerra inmediatamente después de ella, el discurso oficial inglés desarrolla los núcleos en base a los cuales se articula el modelo de interpretación del conflicto bélico y la cuestión Malvinas, construido a partir de la representación de los combatientes argentinos como víctimas de la locura de la dictadura militar, instrumento fundamental de la desmalvinización. En primer lugar, se ubica la caracterización de la guerra como aventura absurda y criminal, desvinculándola de los casi 2 siglos de luchas emancipatorias en el marco de lo que Julio Cardoso llama el modelo de las víctimas y el punto de vista del loco. Esta idea, repetida hasta el cansancio, de que el país fue arrastrado por la locura de un general borracho a una guerra absurda y criminal con el solo fin de perpetuarse en el poder. Desde esta perspectiva, no son relevantes todas las estrategias desplegadas por los actores internacionales para hacerse del control del Atlántico Sur y sus recursos, ni tampoco todos los intentos argentinos por defender lo que nos pertenece. La figura acá, la figura central, la figura privilegiada, es la de los chicos de la guerra, el inocente inmolado por el dictador, una generación de antihéroes empujada al matadero o al suicidio, degradada, diezmada, resentida, víctimas a quienes no les queda más que relatar una y otra vez sus propios padecimientos. La victimización de los combatientes en la guerra de Malvinas, como explica Rosana Huber, antropóloga, quien más ha aportado a la legitimación del campo de estudios sobre Malvinas en el sistema científico argentino, ella dice que esta idea, esta victimización, los despoja de protagonismo y los deja en la minoría de edad. Entonces aparecen configurados siempre como objetos de la acción de otros, desprovistos de voluntad y decisión propia, y se desplaza la identificación del enemigo, del usurpador inglés, a los oficiales argentinos, y esto produce la consecuente invisibilización de los crímenes británicos. Como decía recién Fernando, la soncera que cierra esta matriz es esta idea de que fue el triunfo anglo-estadounidense el que hace posible la recuperación de la democracia en la Argentina. Con lo cual se ningunea las luchas históricas de las organizaciones gremiales, políticas y sociales por la recuperación de la democracia, ¿no? Esta perspectiva articulada a partir de las onceras sobre Malvinas promueve restaurar la deferencia, el sometimiento del pueblo argentino, la resignación, la aceptación de la ocupación extranjera de la tercera parte de nuestro territorio. Nuestro director muchas veces parafrasea la frase de Sun Tzu, la definición de que los buenos generales no son aquellos que ganan todas las batallas, sino los que convencen a sus rivales de que no tiene sentido pelear. El modelo de las víctimas y el punto de vista del loco no solo opera sobre la interpretación de la guerra, sino que apunta a deconstruir, desarticular, neutralizar el concepto, la tradición y la experiencia de nación y la figura de los héroes de Malvinas que incluye. Hay que desactivar las pasiones, los pensamientos y acciones en torno a la causa Malvinas,
despojar la guerra de su dimensión heroica y patriótica para neutralizarla como factor de movilización popular en la lucha anticolonial. Esto es lo que Fernando Canjiano define como desmalvinización. Esta desmalvinización tiene profundas consecuencias políticas, económicas, materiales, fue un factor determinante para el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña. Los acuerdos de Madrid, que se firmaron en 1990, resultaron favorables a los intereses británicos en el Atlántico Sur, propiciaron el desmantelamiento del sistema de defensa argentino. En el 2016, los vicecancilleres argentino y británico dieron a conocer el comunicado conjunto que se conoce como Pacto Foradori-Duncan, en el que el gobierno argentino se compromete a facilitar al Reino Unido de Gran Bretaña la explotación de la pesca, los hidrocarburos y el refuerzo de las comunicaciones aéreas. Esta perspectiva británica, sobre la que se funda el proceso de desmalvinización, tiene firmes y eficaces partidarios y difusores argentinos. Por ejemplo, León Rosichner, el padre del asesor de la presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, en la inmediata posguerra, niega la posibilidad de pensar la guerra de Malvinas como guerra justa y popular librada por un gobierno injusto y antipopular. La guerra limpia de Malvinas es para él la otra cara de la guerra sucia que ese mismo régimen libró contra la mayoría de una sociedad que solo por un fatal error pudo apoyarlo en su aventura absurda. Desde esta perspectiva, Malvinas es simple y exclusivamente el nombre de un conjunto de crímenes. En esta línea se ubican las producciones audiovisuales como Los Chicos de la Guerra e Iluminados por el Fuego, realizada a partir del libro del ex soldado combatiente Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas, y dirigida por Tristan Bauer, actual ministro de Cultura de la Nación. Ustedes seguramente la vieron, en Iluminados por el Fuego, la Guerra de Malvinas se representa a partir de historias de combatientes argentinos que no saben por qué pelean, que han sido llevados a la fuerza y son objetos de la acción de otros. En este marco, el adversario fundamental son los oficiales argentinos. Los británicos no tienen rostro, son la fuerza omnipotente frente a la cual los argentinos no pueden más que expresar su temor, su debilidad y sus miserias. Se representa la autodenigración e impotencia nacional frente al poder colonial. Se concentra en los horrores del campo de batalla, el dolor y la muerte que toda guerra produce, y se pronuncia a favor de la paz, pero con un pacifismo abstracto que elide la cuestión de la justicia sobre la que se construye toda paz verdadera. La adhesión popular a la recuperación de las Islas Malvinas aparece como producto de la manipulación de la dictadura sobre la sociedad argentina. Por otro lado, en el año del 30 aniversario de la guerra, un grupo de intelectuales, periodistas y artistas muy reconocidos publican un documento titulado Malvinas, una visión alternativa, que reafirma y actualiza la matriz interpretativa británica, y allí se refieren a la trágica aventura militar de 1982, a la cuestión Malvinas como un tema menor de la agenda pública nacional, a la necesidad de respetar la autodeterminación de los habitantes de las islas y abandonar la agitación de la causa Malvinas. Exigen una crítica pública al apoyo social que tuvo la guerra y configuran a los conscriptos combatientes como víctimas directas de la sociedad argentina. Firman este documento mucha gente conocida: Emilio de Ípola, Fernando Iglesias, Santiago Kovadlov, Jorge Lanata, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Beatriz Arlo, Juan José Sebrelli, entre otros. Esta perspectiva es cultivada por intelectuales y artistas argentinos que interpretan la amplia adhesión popular a la causa de la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, la tradicional rebeldía nativa contra los poderes del mundo, como producto de la acción de la dictadura sobre la cultura nacional que pervive y hay que desarticular. En esta línea se ubican el proyecto escultórico Rosas por la Paz de Juan Carlos Pallarols y la obra teatral Campo Minado, protagonizada por veteranos de guerra argentinos y británicos de la guerra de 1982,
dirigida por Lola Arias, olvidan que la cuestión Malvinas no empieza con Galtieri y la dictadura, desconocen su carácter originario de una tradición histórica y los potentes e insoslayables antecedentes como las políticas del primer peronismo sobre Malvinas y la Antártida, parten de la negación del pueblo argentino como protagonista, como sujeto de la historia. Para ellos solo puede ser objeto de la voluntad y manipulación de otros. También Federico Lorenz, historiador, director del Museo Malvinas durante la presidencia de Mauricio Macri, propone desnaturalizar la consigna "las Malvinas son argentinas", la identidad nacional y reconocer el punto de vista de los habitantes de las islas. Como muchos otros intelectuales argentinos, el único punto de vista inaceptable para Lorenz parece ser el punto de vista nacional. Estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más que ilustran que la desmalvinización no es privativa de un partido o de un gobierno, sino que permea transversalmente el campo académico, gran parte de la dirigencia argentina, lo que algunos llaman la casta. Una vez más se trata de restaurar la deferencia, el sometimiento, la aceptación de la ocupación extranjera de la tercera parte de nuestro territorio. Pero después de la guerra, los gobiernos nacionales implementan acciones para promover el olvido de esta experiencia, de los muertos, de los sobrevivientes y de la causa por la que lucharon. Esto fue un golpe muy duro para los combatientes, sus familias y las de los caídos en Malvinas, que frente al desamparo y la deshonra estatal se organizaron. Los centros de veteranos, como el de los compañeros aquí presentes, son espacios fundamentales de socialización intergeneracional de la experiencia de la guerra, además de sus demandas y conquistas de mejores condiciones de vida para los combatientes, trabajo, salud, vivienda, educación, sus múltiples acciones de difusión en el ámbito escolar, gremial y otras organizaciones sociales, las vigilias de Malvinas, su participación en los diferentes actos conmemorativos, contribuyen a la construcción de la memoria colectiva de la guerra y la vigencia de la causa Malvinas como una cuestión nacional y latinoamericana. Una memoria colectiva de este tipo se constituye por medio de la interacción social, es decir, las acciones comunes y las experiencias compartidas, y la comunicación, es decir, la remembranza recurrente y conjunta del pasado. A través de los relatos orales que se hacen en las vigilias, en los actos escolares y otras conmemoraciones institucionales o fiestas familiares, aquellos que no vivieron directamente lo recordado se hacen partícipes de la memoria. De esta manera se da un intercambio vital del recuerdo entre los que lo vivieron y los que no lo vivieron. La memoria es el fundamento central de la identidad, tanto individual como colectiva, y se articula en un relato sobre el pasado. Somos las historias que podemos narrarnos a nosotros mismos. En este sentido, y a diferencia de lo ocurrido con los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado, reconocidos por los organismos oficiales como esenciales en la búsqueda de justicia y la comprensión de la historia, en el caso de los y las veteranas de la Guerra de Malvinas, se intentó suprimirlos de la escena pública y sustituir su palabra por la de intérpretes y comentaristas. Por eso es tan importante este espacio de encuentro que ustedes tienen en esta materia y el trabajo que realizan acá. Gran parte de la población de combatientes que regresó al continente luego de la guerra de 1982 tiene en la actualidad alrededor de 58, 59 años de edad. Muchos padecen patologías que los ubican en los grupos de riesgo de la pandemia, otros tantos ya han fallecido y mueren todas las semanas. Por eso la recuperación y sistematización de los testimonios de los protagonistas de la guerra de Malvinas es una tarea prioritaria, urgente e imprescindible. La historia de vida de los combatientes es parte de la historia colectiva de la comunidad nacional que requiere ser registrada, documentada y preservada. Muchos de ellos no han tenido la oportunidad de brindar su testimonio públicamente o lo han hecho simplemente ante auditorios muy reducidos, en su propio círculo de la familia, los amigos, compañeros, medios de comunicación locales, los alumnos de algunas escuelas.
tienen conciencia de haber participado en un acontecimiento histórico trascendente que no ha sido suficientemente reconocido y manifiestan de distintas formas la necesidad de compartir su experiencia vital con el conjunto de la comunidad y preservarla para las generaciones futuras. Dentro de esta población, un grupo que requiere especial atención y con el que ustedes empezaron en la materia, es el de las mujeres que participaron activamente en la guerra y resultaron especialmente invisibilizadas durante la posguerra. Perpetuar sus memorias es por un lado un aporte a la reparación de años de indiferencia, aislamiento y humillación, y por el otro, al mismo tiempo, un instrumento fundamental para el abordaje transdisciplinario multidimensional de la guerra y la posguerra y la defensa actual de la soberanía. De esto se ocupa nuestro compañero Juan Natalicio en su programa Malvinas Causa Central los sábados al mediodía por la radio de la universidad. Pero queda mucho por hacer aún. Contra, y a pesar de todas las políticas del olvido, y ya con esto voy cerrando, se multiplican en todo el territorio nacional y en los cuerpos que lo habitan, marcas populares de la memoria de Malvinas. En el proyecto Gráficas del Pueblo nosotros estudiamos monumentos, grafitis, tatuajes, carteles, murales, billetes, remeras, banderas, vehículos intervenidos y objetos de muy diverso tipo que expresan maneras en que los argentinos en distintos lugares del país exhiben singulares modos de relación entre ellos mismos, con los adversarios, con la tierra y con el cielo, es decir, la esfera de lo sagrado, con el pasado, el presente y el futuro de la Argentina. La inmensa mayoría de las marcas malvineras que analizamos representan a los combatientes de 1982 como héroes y reivindican la guerra como gesta nacional. La épica ausente en muchas de las ficciones literarias y cinematográficas producidas sobre la guerra de Malvinas emerge de diferentes maneras en estas gráficas del pueblo. Estos pequeños y grandes homenajes son modos diversos de mantener viva la causa de la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, de hacer el duelo colectivo por los caídos y honrar a los héroes. Así es que con todas las variaciones, estas marcas de la memoria malvinera permiten sostener la fortaleza simbólica necesaria para la recuperación del dominio territorial. Por eso se multiplican también los intentos por interrumpir, desalentar y descalificar las expresiones populares malvineras. Por eso se promueve abandonar la agitación de la causa Malvinas, porque tratan de convencernos de la derrota, de la futilidad de la defensa de la soberanía y del proyecto de nación, de su carácter atávico y anacrónico. Sin embargo, estas marcas de la memoria malvinera en el paisaje exhiben insubordinación frente al pensamiento dominante. Son manifestaciones de un colectivo nacional que desafía con vitalidad y riqueza expresiva las perspectivas desmalvinizadoras con identidad, voluntad y voz propia. Los argentinos nacimos luchando contra gigantes, los mayores poderes de la tierra en el siglo XIX, en la época de la independencia. Somos rebeldes y valientes por naturaleza y por cultura. No nos resignamos ni nos rendimos, no importa cuán grande sea el desafío. Por eso, frente a la desmalvinización generada desde arriba, habitantes de esta tierra producen el movimiento inverso, la remalvinización de abajo hacia arriba mediante miles de acciones múltiples y diversas con un solo objetivo: mantener viva la memoria de la gesta y la causa de Malvinas. Y esto es muy importante para los veteranos y los familiares de los caídos. Delmira Cao, mamá del maestro soldado muerto durante la guerra, suele decir: gracias a Dios, nuestro pueblo supo expresar su gratitud a los soldados de Malvinas, erigiendo a lo largo y ancho de la Argentina miles de adoratorios en su memoria. Esto nos fortaleció, dándonos fuerzas para continuar nuestra lucha. Mal que les pese a algunos, Argentina tiene héroes. Muchos caminan entre nosotros y otros yacen en el suelo malvinero y en el Atlántico Sur, ejerciendo soberanía con sus cuerpos y con su sangre. Ellos nos interpelan a asumir con compromiso y coraje lo que a cada uno nos toca frente a los inmensos desafíos
del presente. Por eso nosotros especialmente los que trabajamos, estudiamos, investigamos y enseñamos en las universidades nacionales, y podemos seguir haciéndolo aún en estos momentos de crisis extrema, gracias al esfuerzo de todos nuestros compatriotas, incluso de aquellos que ni siquiera pueden soñar con venir a la universidad. Tenemos que ser conscientes de la relevancia de lo que hacemos, de ser valientes para insubordinarnos contra el pensamiento dominante que es altamente conveniente a la potencia ocupante de nuestras islas en el Atlántico Sur. Tenemos que ser capaces de cuestionar nuestras propias prácticas, de revisar, como decía Fernando antes, en qué medida, junto a nuestros hábitos propios de las disciplinas de cada uno, hemos asumido como propios el punto de vista del opresor. Así que por todos ellos, por los que acá cayeron, y también por nuestros compatriotas que cada día libran su batalla por la subsistencia y sostienen nuestro trabajo y nuestro estudio en las universidades nacionales, seamos capaces de poner al servicio de un verdadero proyecto de emancipación nacional lo que producimos con nuestras prácticas como docentes, como investigadores y como estudiantes. Muchas gracias, me parece que me pasé un poco. Excelente, María Sofía Vasallo. Bueno, gracias también a Fernando. Y ahora abrimos a las preguntas. Váyanse anotando quienes quieran intervenir, quien quiere romper el hielo. Digo, anotándose en el chat y recuerden presentarse, ¿bien? De qué carreras son para que María Sofía y Fernando los y las conozcan. ¿Quién arranca? Dale, Luis. Por primera vez puedo ser el primero. La cosa que después también me quedo mudo. Entonces se pregunta todo y no llego. Hola, buenas tardes. Tengo que prender la cámara. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis, de la carrera de Arquitectura. Bueno, mi pregunta más que nada va para Fernando. Bueno, primero que nada, gracias a ambos por participar. Gracias nuevamente a los combatientes de la asociación por participar otra vez con nosotros. Mi pregunta va más que nada Fernando por el tema de, bueno, es algo que reiteramos en todas las charlas que tenemos, el tema de la pandemia, la situación que estamos atravesando, ya que él estudió mucho cómo influyó la parte de la psicología con los combatientes. Quiero que haga una relación de lo que él piensa, de lo que estudió de eso, a la situación que estamos atravesando hoy en día, que nos afecta a todos en general. Bueno, me pedís una asociación no demasiado simple de elaborar, ¿no? Pero te diría, en términos muy generales, uno podría decir, la pandemia es un hecho biológico que se inscribe en un determinado contexto social, ¿no? No es solamente un virus, sino que es un virus actuando sobre una determinada organización social. La organización social en donde la pandemia opera es una organización social que está caracterizada por el dominio de grandes potencias en el mundo sobre un universo periférico, empobrecido, cada vez más empobrecido, y esta situación se traduce, bueno, en lo que cotidianamente vemos del tema de las vacunas, ¿no? Esta guerra de vacunas vergonzosa, esta situación en donde los grandes laboratorios tienen en vilo a la humanidad entera, ¿no? Acumulando vacunas, distribuyéndolas entre los grandes países en función de sus intereses económicos. Es decir, un mundo en donde la dinámica de la economía, del capitalismo, digamos, genera periódicamente este tipo de fenómenos, ¿no? No es casual que los últimos 10 o 15 años se hayan replicado un gran número de este tipo de
situaciones. Esta, la del coronavirus, es particularmente dramática, pero no es la única. No habrán escuchado ustedes hablar de la gripe porcina, de aviar, del SARS, etcétera. ¿Qué es lo que muestra esto? ¿Qué es lo que muestra esto? Que el capitalismo, en su dinámica de acumulación permanente, avanza sobre la naturaleza, concibe a la naturaleza no como un espacio en el cual vivimos y tenemos que armonizar con nuestras prácticas, sino como una especie de almacén inagotable de recursos que hay que extraer para colocarlos dentro de la dinámica de la acumulación. Y esa práctica, digamos, del capitalismo, ese avance del capitalismo sobre la naturaleza, trae aparejado una destrucción, una respuesta, digamos, de la naturaleza en términos de la aparición de virus que toman contacto por primera vez con el hombre, porque el hombre invade territorios naturales. Eso trae aparejado la proliferación de enfermedades, y la resolución de esas problemáticas que son generadas por la propia dinámica del capitalismo. El capitalismo las resuelve con las desigualdades y con las monstruosidades que vemos cotidianamente, en donde vemos que hoy escuchaba, por ejemplo, que Canadá tiene en su poder, creo que 4 o 5 veces más vacunas de las que necesita. Estados Unidos acumuló durante un mes y medio, 2 meses, todas las vacunas, impidió que se exporten porque quería preservarlas. Hay una guerra entre Pfizer, acá tenemos en la Argentina lobistas de Pfizer que están tratando de presentar a la vacuna de Pfizer como si fuera el elixir de la vida, ¿no? Que nos ponemos la de Pfizer y se solucionan todos los problemas. En fin, la pandemia atraviesa una relación social de carácter internacional, en donde aparecen muy claramente, muy visible, las desigualdades que hay en el orden internacional, ¿no? Y nosotros como excombatientes, digamos, si tuviéramos que pensarnos nosotros dentro de ese marco, bueno, nosotros somos parte de una generación que trató de desafiar ese orden social, ¿no? Ese orden mundial. Nosotros con Malvinas, con la guerra, etcétera, con nuestra propia organización en la posguerra y demás, intentamos poner en cuestión eso, ¿no? Y bueno, sufrimos, digamos, las consecuencias de eso en términos de olvido, de exclusión, ¿no? Un poco se nos permitió relatar testimonios y experiencias, pero no de pensar y de articular esos testimonios con una concepción más de carácter político y social, ¿no? Esa tarea de darle sentido al testimonio se la reservaron los ideólogos del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy casos concretos para que se entienda. Si nosotros sufrimos hambre, por ejemplo, en algunos momentos de la contienda, no fue porque los ingleses establecieron un cerco militar alrededor de la isla para impedir que nos llegue alimentos y de esa manera quebrar nuestra voluntad de lucha, sino porque los propios oficiales argentinos eran los que acumulaban y por una maldad, ¿no?, que no se sabe por qué, digamos, porque ellos mismos eran perjudicados, fueron los causantes de los daños o de las privaciones que sufrimos, ¿no? Toda esa manera de convertir lo empírico y darle un sentido a lo empírico, a las vivencias, en un sentido inverso a la realidad, es la tarea de la desmalvinización, ¿no? Pero bueno, no sé si, digamos, conectar eso con la pandemia, digamos, en un sentido muy general, uno podría decir, nosotros desafiamos el orden internacional, la Argentina se puso de pie con América Latina para desafiar un orden mundial. Malvinas mostró que ese orden mundial no está sustentado en la razón, en las leyes internacionales, sino que está sustentado en la fuerza. Digamos, los ingleses están en Malvinas y construyeron una fortaleza militar ahí porque ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder, ellos tienen la capacidad de sostener eso. Nosotros estamos acá y porque no tenemos la fuerza para hacerlo, para recuperarlo. Esto no es un llamado a lanzarnos a recuperar las islas de un modo violento, porque sería una locura, pero sí es un llamado, y esto yo siempre lo digo, aunque suene medio antipático, cuando las grandes potencias ponen en la mira algún país que ellos consideran díscolo, utilizan una frase
que dice que todas las cartas están sobre la mesa. No sé si la escucharon alguna vez, la usaron con Venezuela, la usaron con Siria en su momento, con Irak, en fin, con los distintos países que ellos intentan colonizar. Todas las cartas están sobre la mesa. ¿Qué es lo que están tratando de decir? Que ellos tienen un objetivo estratégico, que es derrocar y apropiarse, por ejemplo, con Venezuela. El objetivo es apropiarse del petróleo de Venezuela. Después van a ir maniobrando y van a ir utilizando distintas estrategias para lograr ese objetivo, o distintas tácticas para lograr ese objetivo. Entonces, no sé, en el 2002, por ejemplo, dieron un golpe, intentaron derrocar al gobierno de Venezuela mediante un golpe de Estado. En el 2003 hicieron un boicot económico. En el 2006 hicieron una campaña internacional y un nuevo intento de golpe. Ahora, recientemente, lo vieron hace 2 o 3 años, hubo también una serie de episodios que buscan. El objetivo lo tienen claro. Después ellos van articulando y administrando las estrategias para lograr ese objetivo. Nosotros con Malvinas deberíamos actuar de la misma manera. Nuestro objetivo es recuperar ese espacio, porque es un espacio que nos pertenece a nosotros y a América Latina. No solamente a Argentina, sino a toda América Latina. Tenemos que administrar las estrategias de acuerdo a la relación de fuerzas, a la circunstancia, al momento, etcétera, para lograr ese objetivo. Entonces, en esta etapa, por supuesto, plantear, digamos, la amenaza militar como una carta es una locura porque no existe. Primero porque somos pacifistas, ¿no? Y no queremos, nosotros, digamos, no queremos la guerra, ¿no? Eso está claro. La Argentina es un país que no entró en guerra permanentemente. Como los guerreritas son ellos son lo que hacen la guerra todo el tiempo, no nosotros. Pero sí queremos recuperar ese territorio. Entonces, para eso, a mí me parece que la tarea que corresponde en esta etapa, respecto de Malvinas, es abrir un debate. En primer lugar, yo creo que hay una tarea básica de un gobierno que se autodenomina nacional y popular, que consiste en derogar toda la legislación que existe de los últimos 20 o 30 años, que son verdaderas concesiones y capitulaciones frente a Inglaterra. Básicamente los acuerdos, bueno, por ahí ustedes son jóvenes, no los conocen, pero se firmaron en el año 90 y 91, se firmaron acuerdos con Inglaterra. El menemismo lo firmó, el acuerdo de Madrid I y Madrid II. Ahora el más reciente de la época de Macri, que hacía alusión a Sofía, ¿no? el Forador y Duncan. Es decir, hay toda una construcción legal, digamos, de legitimación de la situación actual. Un gobierno nacional y popular debería, como primera medida, poner en cuestión esos instrumentos, ¿no? Pero al menos abrir un debate en el país, promover un debate en el país sobre esa situación. No puede ser que todavía tengamos un gobierno nacional y popular, todavía tenga en pie los acuerdos que firmó el menemismo, y el macrismo, es decir, las 2 experiencias políticas de máximo grado de capitulación de esta era democrática, desde el 83, los tengamos todavía en pie. Es decir, me parece que habría que como mínimo revisarlo y replantearlo y discutirlo democráticamente entre todas las organizaciones populares, ¿no? Y después, bueno, no sé si respondo, digamos, adecuadamente a este nexo que me pedís, que no es una tarea fácil, ¿no? Pero el orden social dominante es un orden que tiene como un rasgo central la desigualdad, la divisoria del mundo entre naciones opresoras y naciones oprimidas, ¿no? Las naciones opresoras son las grandes potencias, las naciones oprimidas, nosotros estamos dentro del universo de países dependientes, ¿no? Y la pandemia es el mundo, la pandemia es un resultado, una consecuencia del mundo que diseñaron las grandes potencias dominantes, ¿no? Ellos son los que diseñaron este mundo en donde la ley del beneficio y de la ganancia es la que se impone y es la que arrasa con la naturaleza, arrasa con lo que tiene, con todo lo que tiene a su paso para imponer su lógica, y eso trae como consecuencia no solamente los niveles de desigualdad fenomenales que existen, sino también trae como consecuencia una reacción, si se quiere, de la naturaleza en términos de la aparición de enfermedades y demás. Hasta ahí llegué. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Bueno, ¿quién más? ¿Quién sigue? Sandra. ¿Puedo? Adelante. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Maxi, Miguel Ángel, Sergio, de nuevo por verlos de nuevo, por estar acá acompañándonos, y a Sofía y por supuesto y a Fernando, que son los invitados de hoy.
quería hacer una pregunta, hacerte una pregunta a vos, Sofía, puntualmente. A mí me interesó mucho, leí el artículo que nos mandó el profesor Lucas, y me interesó mucho la iniciativa de la Universidad de Lanús con respecto al taller de formarnos en la causa Malvinas. Lamentablemente no tuve tiempo mucho de ahondar. Vos me podrías además ilustrarnos a todos, porque me pareció una iniciativa sumamente interesante con esto de que estamos hablando de la memoria, de reflexionar críticamente sobre Malvinas y de formar a los jóvenes en la causa Malvinas. Me pareció sumamente importante. Si vos nos podés un poco contar sobre esta iniciativa. ¿Cómo no? No sé, Lucas, ¿cuál de los artículos les diste para leer? El de la polémica sobre la deconstrucción de los héroes. Buenísimo, buenísimo. Yo supuse eso, por eso no hablé del tema, solamente lo mencioné. En el curso Formarnos, es un curso abierto a la comunidad, hay un programa Formarnos, no sé si la UNDAD participa, varias universidades nacionales participan, es un programa general que se gestó a partir de políticas que buscan articular, como ustedes, docencia, investigación y extensión, que se realiza desde la universidad en conjunto con organizaciones de la comunidad. Este específico es el formarnos en la causa Malvinas, que tiene distintas dimensiones. Creo que son 8 encuentros con materiales disponibles de manera digital, eran en su versión original, eran encuentros presenciales en la universidad, de unas 4 horas semanales. En cada uno de esos encuentros se trabajaban distintas dimensiones de la cuestión. En una de las operaciones fundamentales que hacemos desde el Observatorio Malvinas para la interpretación de la guerra es situarla en el proceso largo de la historia nacional. Es decir, el primer encuentro tiene que ver con esto, cómo la guerra de Malvinas participa de una historia, de una tradición. Después hay otros encuentros que tienen que ver con la dimensión jurídica, otros que tienen que ver con la guerra en sí. A mí me tocaba dar junto a Francisco Pestana justamente el que tiene que ver con desmalvinización y remalvinización, a donde vemos lo que estuvimos charlando recién sobre la dimensión simbólica de la disputa, y otros encuentros relativos a las distintas dimensiones. Fue una experiencia muy linda, porque vino gente de distintos lugares, de distintas organizaciones de la zona sur del conurbano, y se arman debates muy lindos. Después de en cada encuentro estaba prevista alguna actividad para trabajar con la modalidad de taller, y resultó muy fecundo. Nos siguen pidiendo la actualización y la vuelta con el formarnos en la causa Malvinas. En el Observatorio Malvinas también estamos trabajando con otros cursos de formación docente. Ahora estamos volviendo a gestionar los cursos con puntaje para los docentes de la provincia de Buenos Aires, así que nos mantenemos informados de todo a través de Lucas y de lo que habitualmente publicamos en nuestros sitios y por las redes. Gracias, Sofía. Yo justamente te iba a preguntar si pensaban reeditar o sí, digamos, de alguna manera poder hacerlo ahora que estábamos todos guardados más o menos en nuestras casas, poder hacerlo a distancia. Nosotros tenemos, además de una carrera de especialización en pensamiento nacional, hay una materia que es transversal a todas las carreras, que es, creo que se llama Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, a donde la causa Malvinas es una unidad central, es decir, es un tema que se estudia en todas las carreras, no importa que no sean historia o ciencias sociales o esté vinculado de alguna manera, es decir, es un tema que
atraviesa la formación integral de todos los estudiantes de la UNLA. La rectora Ana Jaramillo dice que la UNLA se fundó con el ADN malvinero en sus entrañas. Y además estamos pensando en algunos seminarios sobre Malvinas dentro de las distintas carreras que sean a su vez abiertos a la comunidad. Así que todo esto está en estos momentos barajándose, también dependiendo hasta dónde mantenemos la virtualidad y qué se puede hacer de manera presencial, esperando que este pico pase lo más rápido que se pueda. Nuestra universidad había empezado a armar una especie, vieron que nosotros tenemos un hermoso predio al aire libre, es muy linda el diseño paisajístico del lugar a donde está localizada en los edificios de nuestra universidad. Y en ese espacio estaban organizados una especie de foros o aulas al aire libre, digamos, aulas sin techo, como existen en otros lugares del mundo. Shantiniketan en la India, la universidad fundada por Rabindranath Tagore, otro que le hizo el aguante a los ingleses, digamos, le enfrentó, siguiendo esa idea, y en este contexto de pandemia se estaban pensando modos de surfear la tempestad sin perder los vínculos presenciales que son tan importantes para la relación enseñanza-aprendizaje y el vínculo educativo, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias, Sofía. ¿De qué? Bueno, ¿quién más que quiera comentar, reflexionar? También está presente Facundo Arguintegui, coordinador de trabajo social comunitario, el profesor Arguintegui, de quien leemos artículos. Paco, querido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Nada, me quedé pensando varias cosas, la verdad que hiper interesante la charla. Tuve la suerte de conocer a Julio Cardoso, con quien en un intercambio, en un proyecto conjunto entre la Universidad de Avellaneda y la UNLA, viajamos juntos a Bolivia. Viajamos en el marco de un intercambio entre universidades, fuimos a recorrer, fuimos al Centro de Estudios de la Vicepresidencia, eso fue en el año 2015, que pertenecía al área de Linera, después a la UNSA y a algunas universidades indígenas. Y bueno, no sé si será el imán de Julio, pero nos conocimos y nos reunimos con un grupo de intelectuales bolivianos, que el título era Malvinas para Argentina, Mar para Bolivia, muy proactivos de la causa Malvinas. Así que bueno, también estuvimos ahí, y en ese momento también no íbamos por este tema puntualmente, pero apareció el tema en el viaje. Nada, que fue una alta sorpresa que haya aparecido así, que nos contactamos con alguna gente de ese grupo de intelectuales de la Universidad de la UNSA, era. Y militantes de Bolivia. Nada, pensaba lo interesante de la charla en varias cuestiones. Quizás muchos de nuestra generación, digo, más allá de lo que pensemos individualmente nosotros, yo tengo 45 años, Lucas quizá un poco menos, pero de una generación muy atravesada por un lado por la dictadura militar, con lo cual eso nos hacía, cruzaba fuertemente nuestra concepción sobre el Estado, sobre el ejército y demás, y después los que tuvimos que salir a buscar trabajo en los 90,
también por el neoliberalismo y una desintegración de un modelo de Estado que ponía esas reivindicaciones históricas también en crisis, ¿no? Y entonces me parece muy interesante siempre este proyecto porque me parece que tensiona esas miradas que están no solo arraigadas en cierta parte de la clase política o una intelectualidad de derecha o izquierda, pero quizás de tinte más liberal, sino también con una fuerte campaña de cierta comunicación hegemónica al respecto, de desmalvinizar, de ponernos a discutir si en realidad para qué preocuparnos por Malvinas, que reapareció fuertemente hace pocos años. Entonces, pensaba, bueno, lo interesante desde el espacio universitario, y bueno, nosotros de la Universidad Nacional de Avellaneda somos una universidad muy nueva y este tema lo empezamos a abordar fuertemente y sistemáticamente hace algunos años, pero bueno, la Universidad de Lanús tiene una tradición enorme en ese sentido. Había conocido todos los materiales que había compilado Julio, que en términos culturales, tengo discos en mi casa con temas referentes a Malvinas, y me parecía, bueno, qué importante que nuestras universidades, sobre todo cuando uno piensa, y es algo que nosotros discutimos en la materia, la universidad ha sido pensada muchas veces como un enclave colonial, ¿no? Un espacio que roba la cultura de las metrópolis y de los grandes centros urbanos, pensados estos como los europeos, ¿no? Y de las potencias, y me parece que eso convive en tensión en nuestra universidad, que estas experiencias puntuales, que por ejemplo esta que hacemos desde esta materia, trabajo social comunitario, nos tensionan a nosotros, a los docentes, a los estudiantes, los que pasamos por esta experiencia, pero que también eso tensiona de alguna forma, nuestras universidades, que en su misión, en sus objetivos, y no solo por pensar en la Universidad de Avellaneda, en la Universidad de Lanús, nosotros decimos tenemos 10 años, pero acarreamos con una mochila de 400 años de la Universidad Argentina, y creo que tensiona fuertemente un modo de pensar las casas de altos estudios, como se dice, muchas veces con una función más de colonización cultural y pedagógica, al decir de Jauretche, que en pensar desde un pensamiento nacional. Por eso me parece puntualmente muy interesante la charla y todo lo que se dijo hoy, que se da en el marco de un proyecto con lo cual los compañeros de la Asociación de Malvinas nos vienen ayudando. Nosotros decimos que la cuestión de la universidad es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de universitarios, ¿no? No podemos dejarlo solo en manos de los universitarios, es muy importante pensar eso. Entonces eso no lo podemos hacer solo, y que lo podamos hacer con los compañeros de la Asociación de Malvinas, me parece de esta universidad, tensiona para que sea una universidad mejor, una universidad que pueda pensar lo universal como es la universidad, pero desde la perspectiva de lo nacional, desde la perspectiva de los intereses de nuestros pueblos. Agradecerles a los compañeros, a las compañeras que están hoy dedicando acá todos estos, no solo estos minutos de reflexión y de charla, sino que es compartir toda una vida de
de trabajo en el tema, de militancia en el tema, y bueno, que hoy la estén compartiendo con todos nosotros, ¿no? Realmente, y nos enriquece muchísimo y nos desafía para seguir tensionando nuestra propia universidad. Gracias, Facu, querido. Yo también algunas reflexiones y después dejamos abierto el micrófono para hacer un cierre, ya que nos quedan 15 minutos. Primero, digamos, algo que dijo Fernando, ¿no? Esta experiencia de resistencia desde los laburantes de Entel, de cómo habían armado esta cuestión interdisciplinaria, que es muy interesante, ¿no? Como experiencia de resistencia, yo al menos no la conocía, sí habíamos hablado mucho con Miguel de los excombatientes que se habían sumado a las empresas del Estado, pero que ese relevamiento que se hizo sobre la salud de quienes habían estado peleando por la patria se terminó viendo interrumpida porque se privatizó, ¿no? Me pareció algo muy interesante como hecho, porque también yo pensaba cuando lo escuchaba a Fernando, qué pasaba con las universidades en ese momento. Y siguiendo un poco con lo que decía Facu, claro, nosotros nos formamos en la década de los 90, digamos, fuimos jóvenes, cuántos recitales o en la cancha, ¿no? Digo, en diferentes momentos de nuestra juventud, saltando, el que nos salta es un militar, con toda una concepción que tenía que ver con esa desmalvinización y, digamos, a muchos de nosotros nos marcó el 2001, donde el 2001 fue también otro hecho donde las banderas de la plaza eran las banderas argentinas, la celeste y blanca, y donde se planteaba justamente un viva la patria y sacarnos de encima todo un neoliberalismo que nos había enterrado como nación, y a partir de ahí un barajar y dar de nuevo, que yo creo que todavía lo venimos masticando y que hoy por hoy mucho de eso se discute, y creo que muchos sectores de poder especulan, porque saben que el pueblo argentino es un pueblo bravo, y que cuando lo llevan a lugares de un límite que quizás yo creo que hoy en parte se está viviendo eso, ¿no? Cuando vemos la especulación con los precios, con la especulación con la carne, y que se nos ríen en la cara y que llevan hasta a un gobierno elegido por el pueblo a que no se respeten las normas, bueno, y toda una guerra psicológica que muchas veces uno ve en los medios de comunicación. Creo que bueno, es algo que a uno le indigna, pero que a la vez también tiene la esperanza en que el pueblo va a encontrar la salida. Y esto que recordaba María Sofía, que me pareció muy interesante todo el recorrido, también cultural, porque tenemos, bueno, muchos hombres y mujeres de la cultura, ¿no? Que están en estos grandes medios de comunicación, grandes entre comillas, pero sí con mucho poder de fuego, que todo el día nos hablan como para que aceptemos que somos un país chico, un país derrotado, ¿no? Un país que no merece ser. Y esto que recordaba de Marcelo Gullo, otro gran pensador que también está en torno a la Universidad de Lanús, que él decía, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Y ahí vemos que la Argentina es un país rico, pero empobrecido. No es que es un país pobre, es un país rico, pero empobrecido por un sistema de dominación. Entonces creo que estas son cuestiones con las que yo por lo menos me quedo, y simplemente esto que también decía Fernando, que hay que desaprender lo aprendido. Yo eso lo recuerdo mucho de otro gran historiador que para mí es un referente, que es Norberto Galasso. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, estudié historia y nada de Malvinas, pero nada de Malvinas de radicales, de trotskistas, de, digamos, diferentes ideologías que había, que son los que tienen las cátedras, ¿no? Los que tienen el poder de enseñar la historia en la Universidad de Buenos Aires, y nada de Malvinas. Y Norberto Galasso fue el que me enseñó a entender y a enseñar yo también el 25 de mayo. Justamente estamos en la semana del 25 de mayo, que siempre nos la enseñaron como una revolución antihispanista, pero no podían explicar, los que decían que era una revolución anti-española,
por qué había españoles en la primera junta. Bueno, y ahí nos damos cuenta que en realidad hubo un Bartolomé Mitre, llamado padre de la historia, que fue el que nos metió un cassette para dar cuenta que en realidad los enemigos eran los españoles y los amigos eran los ingleses. Y por eso me gustó mucho esto que decía María Sofía Vasallo, que nosotros, antes de ser argentinos, ya nuestro enemigo eran los ingleses. Bueno, en la primera clase de esta materia nosotros hicimos la línea histórica, hablamos de la importancia de entender las invasiones inglesas y la reconquista de Buenos Aires como el inicio de nuestra nacionalidad, de esa nación, esa patria que muchas veces nos quieren vaciar. Así que gracias por la charla. Nosotros, bueno, desde la universidad me parece que estamos haciendo un aporte que en la primera clase, cuando hablábamos de Malvinas, estaba la cuestión del corazón, decíamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de nuestra piel, hablamos de nuestro corazón, hablamos de lo que nos pasa y que quizás después no lo vemos reflejado en la tele o en las escuelas, muchas veces, pero en todos los barrios hay algo de Malvinas, en todas las canchas, en todos los sindicatos, Malvinas está en todos lados. Entonces, bueno, a veces la cultura popular no está institucionalizada. Bueno, por eso ahí está el desafío de hoy estar charlando y de seguir remalvinizando como trabajaban ese concepto. Así que bueno, gracias por la charla y me gustaría que, no sé si algún estudiante quiere decir algo y si no, que Maxi, Miguel y Sergio tomen la palabra. Creo que nadie va a opinar. Miguel, no te estamos escuchando, Miguel. ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, escúchame, mira. Muy buena la locución de María Sofía, de Fernando, pero no hablamos nada del tema salud, me parece. El único que habló algo de salud fue Fernando, nada más, con el trabajo que se hizo en Entel en el año 91, pero hay que fijarse bien que del año 83 al 91 hubo una desmalvinización comenzada por el gobierno del señor Raúl Alfonsín, si todos tenemos memoria, que nos puso debajo de la alfombra y nos comparó con la dictadura. Después que hubo una ley que salió en el Congreso, en la cual había la 23.109, que fue la primera ley para veteranos de guerra, que era salud, vivienda y trabajo, que nunca se pudo llegar a ponerla en vigencia hasta el año 91, creo que fue 90, 91, Fernando, si mal no recuerdo, a ver si estoy mal. ¿Te acordás? En el 90 creo que se puso. O 90, claro. Y cuando en las empresas del Estado vino la reconversión laboral, fue la única empresa que hizo un trabajo de salud fue Entel. Porque desde que volvimos de Malvinas hasta ese año, los militares, los únicos soldados que tenían trato en el hospital militar eran los que vinieron de Malvinas con heridas de guerra nada más. Después el resto, nadie tuvo ningún chequeo médico, ni psicológico, ni audiometrías como tenía Entel, psicológico y psiquiátrico. Sí, yo creo que el proceso de desmalvinización sufrió distintas etapas, ¿no? La etapa esta que vos estás describiendo es una etapa en donde se intentó, digamos, ocultar, tapar, no darle visibilidad a los excombatientes, quizás por el hecho de que justamente la cercanía histórica con la guerra del 82, digamos, volvía a la opinión de los excombatientes, una opinión muy fuerte, ¿no? Después en el menemismo, digamos, Menem desplegó otra estrategia, que fue la estrategia de la cooptación, ¿no? De la cooptación desde el aparato del Estado, cooptar a las organizaciones de veteranos de guerra para tratar de vaciar el contenido de su mensaje y tratar mediante la concesión de ciertos beneficios, pocos, pero algunos, lograr neutralizar el mensaje potencialmente transformador, revolucionario, antiimperialista que teníamos nosotros los veteranos de Malvinas, ¿no? Claro, entonces,
Simplemente una observación y dejo. Alfonsín, que en los últimos tiempos se ha convertido en una figura, una especie de prócer de la democracia argentina, hay que recordar que Alfonsín fue el candidato de la embajada norteamericana en 1983, en las elecciones de 1983, y fue el candidato de la embajada norteamericana porque él, durante el conflicto de 1982, en plena guerra, él se presentó en la embajada norteamericana con una propuesta de paz, que significaba en la práctica la rendición argentina, a cambio de que los norteamericanos apoyaran una salida democrática con la candidatura de Ilía como candidato a presidente. En ese momento, por supuesto, la propuesta de Alfonsín fue muy bien tomada por Estados Unidos, que le interesaba poner fin rápidamente al conflicto, e inaugurar un periodo de democracia controlada, democracia semicolonial, formal y demás. Y a partir de ese hecho fue que Alfonsín se convirtió en el candidato de Estados Unidos, ¿no? Eso, digamos, es un hecho incontrovertible, ¿no? Cualquiera que conozca, haya leído textos de la época, sabe que el candidato de Estados Unidos era Alfonsín, no era Luder, ¿no? Yo creo que durante la Guerra de Malvinas fue en el momento en el cual se plasmó y se consolidó ese vínculo entre Estados Unidos y Alfonsín, el alfonsinismo, que luego perduró, ¿no? Disculpame que te quité la palabra. No, por favor, escúchame. Después también, después del trabajo que hicieron ustedes, después en la provincia de Buenos Aires, se crearon los captadores que empezaron a funcionar en el Hospital Carrillo en Ciudadela para tratar a los veteranos de guerra que tenían problemas psiquiátricos. No sé si te acordás también. Sí, me acuerdo. Que fue el primer hospital. Que está la doctora Marimón. Tal cual, muy conocida. Bueno, después de eso, de una época, se murió un par de veteranos que estaban manejando el tema del Chiquito Viegas, que era uno de los principales, caminó mucho en la provincia de Buenos Aires, haciendo relevamientos de veteranos de guerra, y en varios municipios había captadores. Y después recién, en el año 2010, 2008, fue cuando se creó el hospital para veteranos de guerra, atrás del Instituto Geográfico Militar, ahí en Belgrano. Sí. Que no hace falta tener obra social, y que eso nació con el medio de los anexos 40, que te mandaban a hacer un chequeo ahí, psicológico y psiquiátrico, y si tenías alguna secuela que te haya quedado, podías seguir tratándote en el hospital sin tener que abonar ninguna cuota ni nada, era sin gasto, sin ningún gasto, ¿no es cierto? Sí. Tenías que nada más sacar turno. La verdad que yo creo que sería como para otra charla, ¿no? Pero rápidamente. Yo creo que las reivindicaciones de los excombatientes y sus organizaciones siempre transitaron como dos carriles, ¿no? Por un lado, el carril de los beneficios, en distinto orden, laborales, en salud, etcétera, etcétera, que creo que en ese plano, los excombatientes conseguimos un montón de cosas, no hay duda, ¿no? No hay duda que conseguimos la pensión, conseguimos la asistencia médica, por supuesto que siempre quedan algunas deudas, pero en general, digamos, en virtud de la organización, de la lucha, etcétera, se consiguieron un montón de cosas. Después está el otro campo, el otro carril, digamos, que es el campo de del planteo más ideológico y más político, los excombatientes como especies de garantes, entre comillas, de la soberanía nacional, en donde nos corresponde intervenir cada vez que vemos que hay algún episodio que puede afectar la lucha soberana. En ese plano, en el plano ideológico, más político y cultural, creo que hay déficit, ¿no? Hay déficit. Hay mucho déficit en ese tema porque van todos a veces a lo que buscan los veteranos que están militando para conseguir los beneficios, van en busca del Bill Metal, Alejandro. ¿Me entiendo? Es eso. Yo no quería ser tan directo no, y tan soy brusco, directo. pero estoy absolutamente de acuerdo. Soy directo y vamos a cumplir 40 años que volvimos y no aprendimos nada, ¿me entendés? Bueno, lo que pasa es que... Sí. Miguel Ángel, ¿te puedo decir algo? Sí. Lamento y te pido disculpas si defraudé tus expectativas, pero yo le expliqué a Lucas cuando me invitó a participar que salud no es mi tema. No, está bien, yo... está bien. No, ahí me convocaron
el motivo del llamado que hizo Lucas y Rodrigo era por el tema de salud. Por eso. Claro, yo le conté que mi aporte podía tener que ver con esta dimensión cultural respecto de la desmalvinización, que de alguna manera, como lo explicó Fernando, tiene que ver también con la salud concebida en un sentido amplio, ¿no? Como la concebía Carrillo. Pero bueno, esto es lo que... No puedo inventar cosas que no sé. No, está bien. Yo también te puedo objetar de la parte que vos nombraste cuando hablaste del tema de Iluminados por el Fuego o Los Chicos de la Guerra, la película de Edgardo Esteban, que es una vil mentira, la película esa. Y que fue puesto políticamente en el Museo Malvinas, ahí donde era la ex-ECMA. Sí. Vos sabés que yo, discúlpame, ¿no? Pero a modo de anécdota, vos sabés que yo tengo contacto personal con Edgardo, y yo en mi libro, que se lo hice llegar a Edgardo lo leyó y lo subrayó con mucho cuidado, hablo de esto que decís vos, ¿no? Denuncio claramente la producción esta de Esteban y de Tristan Bauer, ¿no? Iluminados por el Fuego, como uno de los emblemas de la desmalvinización en la década del 90. Lo digo con nombre y apellido, sin pelos en la lengua. Y él, Edgardo, me reconoció que él efectivamente se hizo una autocrítica, que él considera que ese trabajo que hizo fue un error, seguramente producto de una época, no todos vivimos, somos de algún modo hijos de un determinado contexto, ¿no? En el cual estamos insertos. Claro, pero él se volvió antes al continente, Fernando. Él no terminó la guerra. No, por eso, yo no quiero salir yo en defensor, él se hace una autocrítica política, ideológica del contenido de ese libro, Pero no hay la que hace aceptarlo. públicamente. Pero no Bueno, la hace públicamente, Fernando, la sigue reivindicando. Es verdad, pero bueno, ahora estamos escribiendo, esto lo informo, estamos escribiendo un trabajo, pensamos escribir un trabajo para los 40 años con intervención de distintos compañeros, por ejemplo César, por ejemplo Edgardo también, que me dijo que iba a participar, Mario Volpe, no sé si alguno lo conoce, algunos de ustedes lo conocen, no me suena. Trinidad, Miguel Ángel Trinidad, que fue uno de los fundadores del primer centro de excombatientes de Malvinas en 1982, apenas regresados de la guerra. Estamos escribiendo un texto en conjunto tratando de reivindicar la cuestión Malvinas en los términos en el que lo hicimos acá, ¿no? Cada uno desde su mirada, pero con algunas premisas básicas, que es la defensa de la soberanía, ¿no? Eso es algo elemental. Así que esperemos que eso sirva también, si es que Edgardo participa de eso, prometió hacerlo, que sirva como forma de reivindicación tardía, quizás por su lamentable trabajo de 1992, 93, ¿no? Iluminados por el Fuego. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a frenar la grabación. Muchas gracias a todos y todas. La verdad que, bueno, creo que se ha aportado a la